Vamos a trabajar con estadística. La estadística cambia de sentido dependiendo del tipo de objeto de estudio que tengamos, ¿de acuerdo? Al final del día se trata de estudiar a un cierto conjunto de objetos, ¿vale? Y de ese conjunto de objetos vamos a tomar una observación. Vamos a medir o tomar el valor de alguna de las variables que se manifiesten dentro de estos objetos. El tipo o el conjunto de objetos que manejemos puede ser de dos tipos. Podemos estar en presencia de una población, entendiendo por población el universo completo, ¿de acuerdo? De todos los objetos de interés. Es decir, es otra forma de decir en teoría de conjuntos, ¿sale? Que estamos trabajando con el universo. Cuando trabajamos con el universo, ¿sale? Dentro de estadística se le llama población, ¿de acuerdo? Entonces, esta población, mándeme. Ok. Cuando no trabajamos con toda la población, entonces tomamos un subconjunto de la población, ¿sale? Un subconjunto de la población se le va a llamar muestra. Y podemos hacer análisis estadístico dentro de la población o dentro de la muestra. Si lo hacemos dentro de la población, la estadística se va a llamar estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Porque lo que va a hacer, ¿sale? Vamos a describir a la población. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a describir de la población? Pues algunas medidas muy tradicionales, como son la media, la varianza, lo vamos a estratificar en grupos tal vez, ¿de acuerdo? Tal vez hagamos histogramas, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Vale? Todos estos valores que obtengamos, sobre todo los primeros, todos los valores que obtengamos dentro de una estadística descriptiva son parámetros, ¿vale? Son parámetros ¿de quién? De la población, ¿de acuerdo? Cuando nosotros no tomamos toda la población y tomamos un subconjunto, estamos en presencia o estamos tomando una muestra, ¿de acuerdo? De aquí vamos a observar un valor y vamos a hacer otro tipo de estadística, ¿de acuerdo? Cuando hacemos este tipo de estadísticas dentro de una muestra, a esta estadística se le llama estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre esta estadística inferencial y esta estadística descriptiva? Bueno, en la estadística descriptiva nosotros analizamos a toda la población y los resultados que obtenemos son válidos para toda la población, ¿de acuerdo? En la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Si hacemos este mismo tipo de estadísticas, ¿sale? Lo que obtenemos son estadísticas válidas, ¿de acuerdo? Para esta muestra, no para toda la población, ¿sale? Entonces, lo que nosotros quisiéramos o deseamos o buscamos es que los resultados que obtengamos para la muestra podamos decir que son útiles para toda la población. Es decir, tratamos de inferir los resultados estadísticos de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Ese es el enfoque que se va a tomar.
De aquí, los mismos valores que obtenemos aquí, medias, varianzas, y demás valores estadísticos, van a recibir el nombre de estadísticas o estadísticos, depende de pues, a quién le preguntes, básicamente. Y la idea es inferir, ¿sale? Estas estadísticas hacia la población, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, el nombre correcto cuando ustedes nada más analizan una muestra de toda la población es que están obteniendo una estadística sobre la población y eso lleva un trabajo de inferencia detrás, ¿de acuerdo? En principio, tú ya hiciste el trabajo necesario para decir, ah, estos resultados que estoy obteniendo sobre esta muestra los podemos inferir hacia toda la población, ¿de acuerdo? En general, trabajamos con muestras, ¿de acuerdo? Por dos motivos. Uno, si nosotros conocemos toda la población, entonces sus estadísticas, o bueno, sus parámetros son relativamente sencillos de calcular. Ustedes ya saben calcular promedios, varianzas, desviaciones estándar, errores promedios. En principio ya pueden separar en histogramas, en grupos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si analizan toda la población, pues entonces no es muy difícil de calcular esto. Eso es por un lado. Por eso es que no se le dedica mucho tiempo a estadística descriptiva. Es relativamente rápido. La otra parte es que no siempre podemos analizar a toda la población porque no tenemos acceso a ella, porque es demasiado grande, por diferentes motivos, ¿de acuerdo? Y la idea es tomar una muestra de esa población, ¿de acuerdo? Para decidir, ¿sale? O para hacer el análisis y de ahí inferir los resultados hacia la población, ¿de acuerdo? Dependiendo del enfoque que le demos, ¿vale? Van a ser vamos a definir si trabajamos con una muestra o con una población. Y aquí hay varios problemas, ¿de acuerdo? En principio, ¿sale? El primer problema al que deberíamos enfrentarnos es al cómo tomar una muestra. La toma de muestra es un problema importante porque la muestra debe de ser, en principio, lo suficientemente buena para ser representativa de la población, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nosotros no nos vamos a enfrascar mucho en cómo tomar las muestras. Hay toda una teoría detrás de cómo tomar la muestra para asegurar que sea representativa de la población. Vamos a discutirlo un poco, cuáles son las diferentes técnicas de muestreo, pero no nos vamos a enfrascar mucho. ¿Por qué debe de ser representativa? Porque pues, necesitamos que nos diga todos los objetos que estén representados, todos los valores de interés, ¿de acuerdo? Por eso debe ser representativa. El segundo paso, ¿de acuerdo? Es realizar las estadísticas necesarias, que en general van a ser muy similares, no exactamente iguales, pero sí muy similares a lo que es la parte de estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Esos resultados que tengamos, ¿sale? Van a tener que ser filtrados a través de un análisis estadístico que nos permita realizar el trabajo de inferencia, ¿vale? Entonces vamos a tener diferentes trabajos al tomar una muestra. Es, en principio, el primero es revisar la calidad de la muestra, después hacer los cálculos de los datos que nos interesa observar, ¿de acuerdo? Y después hacer el análisis adecuado para decir, ah, esto nos sirve para decir cosas acerca de la población, ¿sale? O no nos sirve. Bueno, el sustento de la estadística, ¿de acuerdo?
Como esto se puede ver como un conjunto universo y la muestra como un subconjunto, ¿sale? El sustento de la estadística viene desde muy abajo, pensando en un análisis de conjuntos o en la teoría de conjuntos, ¿de acuerdo? Y de aquí, al tomar los valores o los estadísticos, ¿sale? El análisis siempre va a ser un análisis de qué tan probable, ¿sale? Es que estos valores sean correctos con respecto de la población. Entonces, el sustento, ¿sale? De la inferencia viene de la probabilidad. De ahí la necesidad de tener un trabajo de probabilidad previa a la estadística, ¿vale? Ustedes ahora que ya saben probabilidad, ¿de acuerdo? En principio pueden trabajar, ¿sale? O comprender mejor qué es lo que está sucediendo en estadística, ¿vale? Si bien nos tenemos que dedicar a llevar a cabo el conocimiento y la manipulación de las diferentes herramientas estadísticas, deben de tener en claro que lo que ocurre tiene un sustento probabilístico, ¿de acuerdo? Y los matemáticos se ponen más serios porque en realidad hay toda una teoría de la medida detrás y se ponen bien densos cuando les hablan de esto, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado, ¿sale? En comprender las bases de nuestros análisis estadísticos. Actualmente el software que pueden utilizar para hacer estadísticas es muy potente. Nosotros en este curso tenemos que analizar este, em, em, las herramientas estadísticas básicas, ¿de acuerdo? Y las pruebas estadísticas principales. Y es lo que yo les recomiendo que utilicen de aquí en adelante, ¿sale? Como primer punto de ataque a su análisis de datos. Porque si ustedes entienden las bases, van a entender si es que van a requerir una herramienta más sofisticada o no. Está muy de moda el tener análisis estadísticos bastante robustos, ¿de acuerdo? Eh, para atacar datos y entonces hacer análisis de clústeres y un montón de cosas por ahí, tratar de atacarlo con no sé, es que luego hacen tantas cosas que el detalle es que muchas veces ese tipo de herramientas están mal empleadas o sobreestimadas, ¿de acuerdo? Cuando un análisis sencillo, básico, te podría dar toda la información que requieres. Es importante que ustedes entiendan bien las bases para que puedan hacer crecer su bagaje estadístico, su conjunto de herramientas estadísticos y poder elegir la herramienta adecuada. No por moda, sino por eficiencia. Y eso es algo que debemos de ser muy cautos al momento de estar utilizando las cosas. ¿De acuerdo? Ok, bueno, este es más o menos el enfoque hacia donde vamos. Y esto es lo que vamos a empezar a analizar. No hay mucho que analizar sobre estadística descriptiva. Sin embargo, sí me gustaría que empezáramos trabajando con esta herramienta, ¿de acuerdo? El análisis estadístico lo vamos a llevar en este orden. Vamos a ver un poco de estadística descriptiva, ¿sale? Y después nos vamos a ir sobre toda la estadística inferencial, atacando primero los diferentes cálculos estadísticos básicos. Después vamos a ver dentro de las pruebas estadísticas básicas, ¿sale? Lo que va a ser, dentro de aquí vamos a ver nuestras pruebas de hipótesis, nuestros intervalos de confianza, ¿de acuerdo?
Y después de esto, veremos algunas otras herramientas que nos van a permitir tener análisis predictivos, como van a ser nuestras regresiones, o métodos comparativos, como van a ser análisis de varianza. ¿De acuerdo? ¿Sale? Y vamos a ver otro conjunto de herramientas. Pero básicamente es este es el espectro de hacia dónde vamos. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas hasta aquí? ¿Problemas? No, profe. No, Todo profesor. bien. Ok, ¿seguros? Sí, Pi. Bueno, Sí. ok. Nada más nos falta revisar una cosa más. Algo muy importante es nuestro tipo de datos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos alguna observación y medimos una variable dentro de un objeto, esto se le llama un dato, ¿sale? Estamos obteniendo un dato de un elemento dentro de una muestra o una población. Y es muy importante señalar que hay diferentes tipos de datos, ¿sale? Básicamente los podemos dividir en categóricos y numéricos, ¿sale? Dentro de los categóricos generalmente se dividen en dos, pero da exactamente lo mismo, ¿sale? Los categóricos pueden ser ordinales y el otro tipo se me fue en estos momentos, pero tiene que ver con que nos define una característica. ¿De acuerdo? Ejemplo de ordinal nada más es que lleven un número referente a un orden o posición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿en qué semestre se encuentran ustedes? Segundo. Segundo semestre. Segundo. Entonces, si nosotros quisiéramos el dato de en qué semestre va cada estudiante, podríamos tener segundo, tercero, séptimo, noveno, quinceavo semestre, no sé, luego hay quienes se emocionan demasiado y estudian todavía semestres extra, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros promediamos los semestres, ¿qué nos dicen? 10 semestres. Si ustedes agarran, En el que hay más. si sacamos el promedio, en realidad no nos dice nada porque no tiene sentido, simplemente es un acomodo. Si los agrupamos en categorías, como indica su compañera, obtendríamos la categoría donde se encuentran más estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok. El otro tipo de categóricos tiene que ver con em, con alguna característica que querramos medir que no necesariamente sea numérica. Por ejemplo, alguien que me conteste, color favorito. Azul. Ok. Azul. Ah. Bien, por ejemplo, y alguien más contesta verde, ¿no? Y alguien más contesta rojo. No sé. Esas características, ¿de acuerdo? No se pueden sumar, no se pueden promediar, no se le puede hacer nada, simplemente nos permiten agruparlas, ¿de acuerdo? De aquí hay otras muy importantes que son las dicotómicas, ¿vale? Las dicotómicas son aquellas que el resultado solamente es falso, verdadero, sí o no, 1 o 0, ¿de acuerdo? Donde decimos que algo se tiene o no. Por ejemplo, ¿vale? No los estoy viendo, pero levanten la mano los que usan lentes. Sí, díganme si levantaron las manos.
Ok. Entonces, en este caso, el usar lentes o no sería una respuesta dicotómica. Los únicos resultados son sí y no, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una de las características es que las variables dicotómicas se van a medir o se puede hacer un análisis desde una perspectiva de distribución binomial, ¿de acuerdo? Porque en las binomiales tenemos como posibilidades éxito o fracaso. De ahí la importancia de estudiar una distribución binomial, porque con esta, ¿sale? Con esta distribución podemos atacar variables categóricas dicotómicas, ¿de acuerdo? Y una forma de atacar cuando tenemos varias es una categórica que tiene que ver con varios resultados. Lo que se hace es que se transforma en un conjunto de dicotómicas, pero eso lo veremos más adelante. Y las numéricas también existen dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas donde los resultados son, tenemos un conjunto finito de posibles resultados, ¿sale? O los resultados son todos enteros y son relativamente pocos resultados. Pocos resultados siempre será menor que un número menor que infinito, ¿de acuerdo? Y de las continuas es cuando tenemos un rango posible de resultados, ¿de acuerdo? Y todos los valores intermedios posibles. Por ejemplo, dentro de discretas, podríamos definir sí, creo que sí, tienes razón. Si no estoy mal, estas se llaman nominales. Sí, porque tiene que ver con el nombre. Ok. Y si no, pues ese va a ser su trabajo y se encargan de eso. En el caso de las numéricas, estamos en discretas. Por ejemplo, una característica de discreta sería, ¿qué será? Número de hermanos, por ejemplo. ¿Vale? El número de hermanos es una variable discreta porque son pocos valores y aparte son enteros, eso ayuda mucho, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, si su hermano tiene, no sé, en lugar de tener 5 dedos, tiene 6 y ya por eso dicen que es 1.1. No, se sigue contando como un entero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y no como un amigo que le faltaban dedos y le decíamos el 0.97. Ok, bueno, esa es otra historia. Ok, y continuas, por ejemplo, podría ser la estatura. ¿De acuerdo? La estatura toma un conjunto en principio continuo de valores dentro de un rango, ¿sale? Y eso varía para cada, ese intervalo, sí, nos llevamos medio pesados. Ese intervalo, mm, es en principio pueden tomar cualquier valor dentro de ese intervalo, ¿de acuerdo? Es importante entender que los análisis van a ser diferentes dependiendo del tipo de dato que tengamos, ¿sale? Bueno, ok. Entonces vamos a dejarla hasta aquí con este análisis. La próxima sesión yo creo que ya estaremos hablando un poquito más de estadística descriptiva para poder hacer análisis rápidos, ¿de acuerdo? Pero vamos a detenernos aquí.